Bueno, feliz noche, Dios les bendiga a todos y todos seamos bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el tema número 4 que se titula La luz que viene del lugar santísimo. Y bueno, como ya sabemos, venimos construyendo todas unas grandes verdades, descubriendo unas grandes verdades bíblicas desde el momento en que entendimos que la única regla de fe y práctica, nuestra única salvaguardia es la Biblia sola, que fue el primer tema, que todo debe estar basado en un escrito está. Y luego estudiamos entonces el siguiente tema, que tuvo que ver con dónde estamos en la profecía, y ahí entendimos que a la luz de Daniel 7 y Daniel 8 estamos en juicio, y que ese juicio se le llama la purificación del santuario. Y el tema 3, que fue anoche, ¿no? Estudiamos acerca de lo que es la purificación del santuario, lo que es la expiación y lo que implica para nosotros esas grandes verdades. Entonces hoy justamente lo que nos corresponde es estudiar ese tema, el tema de esa luz que viene del lugar santísimo, que está justamente enviada por el sacerdote, el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, para nuestra salvación, para nuestra verdad presente, que es nuestro mensaje presente, como el de Noé fue, que vendría un diluvio. Entonces, bueno, vamos a comenzar recordando lo que leímos, que también lo leímos anoche en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 9, leímos lo que es, o lo que dice el apóstol Pablo acerca de ese primer pacto, acerca del santuario, y específicamente lo que, según la Escritura, aquí resumida por el apóstol Pablo, lo que hay en el lugar santísimo, los muebles que existen allí. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 5, del 1 al 5. Hebreos 9, del 1 al 5. ¿Sí? Ahora bien, a un primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Muy bien, ese es el versículo 5. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos esta revelación. Nos habla el santuario terrenal que corresponde al primer pacto. Porque es lo que dice aquí el apóstol, ¿no? Dice, en el primer versículo, el primer pacto tenía dos cosas: ordenanzas de culto y un santuario mundano. La palabra ordenanzas es un sinónimo de la palabra estatutos, es un sinónimo de la palabra ley o leyes. Y entonces el versículo está muy claramente diciendo, en el primer pacto habían ordenanzas, estatutos, ceremonias de culto y un santuario terrenal. Entonces todas las ceremonias, estatutos, ordenanzas que se encontraban en el primer pacto, o en la ley de Moisés, o que fueron dichas al pueblo de Israel, justamente pertenecen al primer pacto, lo mismo que el santuario terrenal. Ahora, el apóstol no se dedica a hablar tanto de las ordenanzas como del tabernáculo, y explica todo lo que ya se ha leído, ¿no? Entonces, esto, sabemos, como ya lo estudiamos, que este santuario era una copia fiel del que está en el cielo, que es el original. Es decir, que en el cielo, si esta es una copia del que está en el cielo, además de que hay un lugar santo y un lugar santísimo, en el cielo también hay un arca del pacto. Y en el cielo, esa arca del pacto, dentro de esa arca del pacto están las tablas las tablas de la ley de Dios, ¿no? Como dice aquí, contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. O sea, esas tres cosas que estaban en el arca terrenal, estaban también en el santuario celestial. Quizás anoche no hablamos mucho de eso, pero vamos a recordarlo hoy para que no quede duda, ¿no? Esto que estamos leyendo aquí en Hebreos 9 es la copia terrenal. Pero ¿dónde está la evidencia? Además de lo que ya leímos, de que a Moisés se le dijo que eso que estaba haciendo era una copia del celestial, ¿dónde está la evidencia bíblica de que en el cielo también hay un arca del pacto? O que en el cielo hay candelabros, como está en el lugar santo. Que en el cielo hay un altar de oro, como dice que es el altar del incienso. ¿Dónde está la evidencia en la Biblia de que exista? Bueno, la mayor evidencia de eso la encontramos en el libro del Apocalipsis. Entonces esto como que para reforzar la idea, con los versículos propios, en Apocalipsis vamos a encontrar
Vamos a leer primero la evidencia del candelabro. En Apocalipsis capítulo 4, fíjense lo que vamos a leer, ya le voy a decir qué versículo. En el versículo que dice, en el versículo 5, Apocalipsis 4, 5. En capítulo 4 es una visión del Padre. Se le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que están aquí en el cielo, aquí arriba. Ve un trono, ve uno sentado, ve ahí un arco iris, y entre las cosas que ve el candelabro que está en el versículo 5. ¿Qué dice? 4, 5. 4, 5. Apocalipsis 4, 5. 4, 5. Dice, y del trono salía relámpagos y truenos, a voces delante del trono. Ajá, delante del trono, ¿qué? Ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ajá, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y otra evidencia, Apocalipsis capítulo 1, se me olvidaba esta evidencia, la primera de todas. Apocalipsis capítulo 1. Cuando Jesús se le aparece a Juan allá en la isla de Patmos, miren lo que hace que Juan vea. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo, el versículo 12 y 13. 12 y 13. De Apocalipsis 1. En mí volví para ver la voz que hablaba conmigo. He vuelto a ver 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí está. Eso es el primer capítulo, en la primera visión, y Juan ve a Jesucristo caminando entre los candeleros de oro. Es el candelabro del lugar santo. O sea que en ese momento que Juan ve la visión, que comienza a ver el Apocalipsis, Jesús está en el lugar santo, ministrando. Inclusive, fíjese cómo describe a Jesús, vestido con un vestido que llegaba hasta los pies y un cinto de oro. Esa es la vestimenta de un sacerdote. Entonces, ahí tenemos la evidencia. Ya esto no es un símbolo o una profecía, esto es una realidad. Esto es, Juan lo vio. Así como leímos también Apocalipsis 4, ya lo leímos. Vamos a ver ahora la evidencia del altar del incienso. Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, vamos a ver la evidencia del altar del incienso también en el cielo. Vamos a leer el versículo 2, versículo 2 hasta el 5, ¿sí? Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 5. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia del Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un tormento. Un terremoto. Terremoto. Fíjense, estamos ahora en otra visión, capítulo 8, esta visión es la de las trompetas. Y en la visión de las trompetas comienza diciendo justamente que hay un ángel, que sabemos que este ángel se refiere a Jesucristo, que comienza a ministrar en el altar de oro del incienso. Y justamente se nos dice que ese altar del incienso es las oraciones de los santos. Entonces aquí está la otra evidencia. Fíjense que esto corrobora que lo que era el santuario terrenal y el servicio terrenal era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer en el cielo. Entonces, ya no lo encontramos aquí en los 7 candeleros, lo encontramos ahora aquí en el altar del incienso, ofreciendo el incienso. Y el incienso dice claramente que es el que lleva, ¿no?, las oraciones. O sea que nuestras oraciones son incienso. Bueno, no son incienso, deben estar llenas de incienso, porque el incienso es la justicia de Cristo. Entonces, cuando las oraciones son mezcladas con la justicia de Cristo, son aceptadas ante Dios. Si no, no. Por eso es que a veces la gente ora y no recibe respuesta, porque sus oraciones no son mezcladas con el incienso. Ejemplo bíblico, tenemos 2 oraciones, la oración del fariseo y la oración del publicano. La oración del publicano fue aceptada, la del fariseo no, rechazada. Entonces, bueno, aquí tenemos la evidencia. Sigamos avanzando aquí en esta visión profética y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9. Y fíjense ahora en el versículo 13 y 14. Apocalipsis 9, 13 y 14. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta:
desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fíjense que las trompetas sabemos que son 7. Es una profecía, 7 trompetas, 7 sellos, 7 iglesias, que son los 7 candeleros. Y aquí vemos la 6ª trompeta y el 6º ángel. Pero el 6º ángel recibe una orden que viene de una voz que viene de ¿dónde? Dice, oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro. O sea, el mismo que hemos visto al principio de Apocalipsis 8. Ese altar de incienso. De ahí viene una voz y le dice al 6º ángel de la trompeta, toca tu trompeta. Lo cual quiere decir que hasta el 6º trompeta, todavía Jesús está ministrando en el altar del incienso. Todavía Jesús está en el lugar santo. O sea, pasó la trompeta 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegamos a la 6ª trompeta y todavía Jesús está en el lugar santo. O sea que todas estas trompetas se cumplieron ya, porque Jesús está ¿dónde ahora? Santísimo. Santísimo. Entonces ya esto ocurrió, ya esto es pasado para nosotros. Sí. Esto no puede ser el futuro, porque estaríamos entonces contradiciendo toda la doctrina del santuario. Ahora vamos al punto. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ver ahora el versículo, ya le voy a decir, Apocalipsis 11, el versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Miren entonces, hemos llegado en el Apocalipsis al punto de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que este versículo, que pertenece a la 7ª trompeta, se refiere a las 2300 tardes y mañanas? Bueno, por lo que acabamos de leer, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Todos estos versículos pertenecen cuando el toque de la 7ª trompeta. O sea que cuando se abre el lugar santísimo, ahí comienza a sonar la 7ª trompeta. Y se veía, ¿no? Y entonces dice que se veía que se vio el templo abierto de Dios. Pero nosotros hemos dicho que el templo tiene dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cómo sabemos que este versículo se refiere al lugar santísimo y no al santo? ¿Cómo sabemos? Por el arca. Ah, por el arca, porque aquí mismo el versículo dice que cuando el templo fue abierto, lo que se veía, lo que se dejó ver, fue el arca del pacto. Que ya leímos en Hebreos 9 que esa arca del pacto está en el lugar santísimo. O sea que este versículo de la 7ª trompeta se cumple el 22 de octubre de 1844. Por eso todos aquellos que digan, no, que la 7ª trompeta está en el futuro, son contradictores del mensaje adventista original. ¿Por qué? Porque esta 7ª trompeta es el comienzo del juicio investigador, es el comienzo de la purificación del santuario. Y esto ya no es el terrenal, que es un símbolo, esta es la realidad, este es el real que está en el cielo. Entonces, además de que estos versículos nos evidencian que sí, que hay un santuario celestial y que están todos los muebles, porque aquí está viendo el arca, además de que eso confirma la existencia, además nos dice, y además podemos entender el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis a la luz del santuario. A la luz del santuario y a la luz de las fiestas del santuario. Eso es lo importante y eso es lo que realmente debemos comprender de ese tema del santuario, de ese tema de las ordenanzas de culto, que leímos en Hebreos 9, que son las fiestas. Estas ordenanzas de culto, que son las fiestas terrenales, que son anuales, pertenecen al viejo pacto y sí tienen una importancia en su estudio profético, simbólico. Bien, entonces aquí llegamos al punto. Apocalipsis 11, 19, se abre el arca del pacto, el templo, se deja ver el arca del pacto en su templo. ¿Qué hay dentro del arca? 3 cosas. 3 cosas, ¿cuáles son? Las tablas de piedra. Las tablas del pacto, número 1, número 2, el maná y número 3, La vara de Aarón. la vara de Aarón. Esas 3 cosas se dejan ver. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa principalmente lo siguiente. Significa, sabemos nosotros que solo en la realidad real, el único que podía entrar al lugar santísimo es el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Entonces, nosotros mismos ahora, o sea, si nosotros vemos hacia el cielo, no vamos a ver ningún arca, no se ve ningún arca. Entonces, cuando aquí esta expresión dice que se deja ver el arca, está diciendo que Jesús entró a ministrar allí, ¿cierto? Eso es real. Pero también quiere decir que para nosotros estamos entrando. O sea, los creyentes, los que siguen a Jesús, los que siguen al Cordero por donde quiera que van, no están presentes físicamente en el lugar santísimo, pero están presentes espiritualmente.
están viendo el arca del pacto espiritualmente. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros, en el mundo en general, el grupo especialmente de los cristianos, llegó a la comprensión de estas verdades justamente después del Gran Chasco. O sea, el pueblo adventista, los principales, ¿no? Miller y los que estaban con él, conocieron la cronología de Daniel 8:14 y la calcularon correctamente y la pusieron en su comprensión perfecta. Y estaban todos esperando que Jesús viniera el 22 de octubre de 1844. O sea, ellos comprendían la fecha, pero no comprendían el evento. Para ellos la purificación del santuario era que Jesús venía. Pero ¿qué pasa? Cuando pasó la fecha y Jesús no vino como ellos lo esperaban, tuvieron que darse cuenta, entendieron por la realidad que los golpeó, que su interpretación del evento era incorrecta. Que los cálculos los revisaron y dijeron, no, son correctos los cálculos. Entonces lo incorrecto es lo que decimos que es el evento. Entonces comenzaron a estudiar y fue que ahí Dios les mostró estas verdades del santuario. Y así fue que ellos entendieron y vieron con los ojos de la fe que el arca del pacto estaba en el cielo, que se podía ver. O sea, aquí cuando dice, se deja ver el arca del pacto, quiere decir que el pueblo remanente logró entender que Jesús había entrado en el lugar santísimo y que estaba haciendo la obra de la purificación del santuario y que había un arca del pacto y que lo que estaba dentro de esa arca tenía un significado para el pueblo. Entonces, ¿qué es una de las cosas que tenía significado? Ya dijimos, según Hebreos 9, una de las 3 cosas que hay es las tablas del pacto, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Entonces ellos entendieron, con eso ellos entendieron que la ley de Dios seguía vigente. Que la ley de Dios, los 10 mandamientos, que los que recibió Moisés escritos, acuérdense que Moisés recibió unos 10 mandamientos en tablas de piedra. Allá en el monte Sinaí, cuando estuvo 40 días allí con Dios. Luego vio bajando y vio el pueblo adorando allí un becerro, los partió. Y Dios le dijo, vuelve otra vez y te daré de nuevo las tablas. Entonces, por segunda vez Dios escribió las tablas en el piedra y se las dio a Moisés. Esas segundas son las que se colocaron dentro del arca terrenal. Pero esas 2 tablas, o esas tablas que Dios escribió, eran copias, no eran el original. Las que estaban en el cielo escrito antes. Esas son las originales. Fíjense que inclusive hay tanto, o sea, en el mundo judío y cabalístico, hay mucho misticismo con eso. De las tablas que hasta hay una película que sacaron, ¿no? Si a ver si me acuerdo el nombre. En búsqueda, Indiana Jones en busca del arca de perdición, el arca de Salomón. Yo no me acuerdo bien cómo es el nombre, pero tiene que ver con eso. Y en la película parece que los que abren el arca se los consume el fuego y no sé qué más. Todo ese es un misticismo que hay en torno a esa arca. Porque la verdad que esa arca, con esas tablas, fueron ocultas porque permanecieron hasta Nabucodonosor. Cuando ya estaban convencidos que Nabucodonosor venía a llevarse el templo y todo eso, sacerdotes escondieron esa arca. La escondieron. Y nunca nadie supo dónde la escondieron. Hasta el sol de hoy no se sabe. Esa. Y por eso es que está todo ese misticismo. Hay un grupo de evangélicos que dice, sin base bíblica obviamente, que por ejemplo cuando Jesús murió en la cruz fue Jesús crucificado en el monte Calvario, ¿no? O en el monte de la calavera. Que era de los pueblos judíos. Entonces, miren toda la película que se arman porque no están en los versículos de la Biblia. Dicen que Jesús cuando fue crucificado botó sangre y la sangre fue goteando y goteando, goteando bajo la roca y entró debajo de esa roca hay una cueva y en esa cueva estaba escondida el arca y que entonces la sangre de Jesús goteó y cayó en el arca del pacto del templo original y así fue que se cumplió la expiación. Y por eso es que los evangélicos dicen que la expiación ocurrió en la cruz. Por esa teoría que tienen ellos. Porque usted va a la Biblia y la Biblia no te va a decir, primero no te dice la Biblia, no te lo dice, que dentro de ese monte había un arca. Estaba escondida el arca. No lo dice la Biblia. Segundo, no hay evidencia bíblica de que Jesús botó tanta sangre para que cayera hasta abajo. Y tercero y más importante, estos evangélicos están haciendo una mezcla de cosas. ¿Por qué? Porque el arca del pacto que escondieron en la cueva, que dicen pues que escondieron, que está escondida allí, que no hay evidencia, pero dicen que es ahí. En todo caso, ese es el arca del pacto del santuario ¿cuál? Terrenal. Y Jesús es el cordero del santuario ¿cuál? Celestial. Entonces cuando Jesús vino, su sangre no iba a ser para salpicar en el santuario terrenal. Porque Él vino a hacerlo en el santuario celestial. Entonces están mezclando cosas. Están haciendo creer que la sangre de Jesús venía para el santuario terrenal. Y eso no es así.
Hasta ahí nomás era. El terrenal era un símbolo. Hasta ahí su símbolo. Claro, no tiene que ver. Jesús, su sangre no tenía que ser salpicada en el santuario terrenal. No. Porque el santuario terrenal no era una realidad, era un símbolo. Ahora, lo triste es que hay un grupo de adventistas que creen eso también. Que dicen que el arca fue descubierta y que encontraron una sangre allí con unos cromosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es fábula, porque primero y principal no existe en la escritura. Pero además de eso, cuando uno ve el significado de todo eso, se da cuenta que eso está soportando una doctrina evangélica. Porque la expiación... El cordero que ha muerto en la cruz ha sido salpicado en el celestial. En el celestial. Y en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, no ocurre la expiación. La expiación, según hemos estado estudiando, es en el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo está en el cielo, primero. Y segundo, Jesús entró en el lugar santísimo es el 22 de octubre de 1844. Y no cuando subió al cielo, que fue en el año 31. Lugar santo. Cuando Jesús subió en el año 31, subió fue al lugar santo. Y durante aproximadamente 1800 años estuvo solamente ministrando en el lugar santo, hasta el 44, cuando ministra en el lugar santísimo. Entonces, fíjense cómo esas cositas hay que aclararlas para que no pongan en duda lo que dice la Escritura. Entonces... O sea, las tablas de los 10 mandamientos ya existían inclusive mucho antes de la existencia de este mundo. Exacto, buena acotación. Las originales estaban antes de en el Sinaí. Porque aquí dice, por ejemplo, de Ezequiel, ¿no? ¿Ezequiel qué? 28. ¿28 qué? 12. 12. Hasta 17. Ajá, ¿qué dice? Dice, tú que decías, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte. Ajá. Ahí está, muy buen versículo, hermano, exacto. Ese versículo, Ezequiel 28, ¿correcto? 12. Está hablando de la rebelión en el cielo. O sea, antes que la tierra fuera creada, ocurre esto. El querubín dijo esto en su corazón. En el monte del testimonio me sentaré. O sea, él quería sentarse en el monte del testimonio. Pero ¿qué significa? Que la palabra testimonio aquí tiene que ver con las tablas del pacto. O sea, a las tablas se le conoce las tablas del pacto o las tablas del testimonio, porque testimonio es sinónimo de pacto. Entonces, ese versículo está diciendo que, primero, antes de que se creara la tierra ya había las tablas del testimonio. Y que ahí es donde Lucifer se quería sentar como Dios. Porque el único que puede sentarse ahí es Dios. Es Dios. Entonces, fíjense, ese sí es el original. Ese versículo está hablando de las tablas originales. O sea, que la ley de Dios no fue que esa es otra cosa que a veces los evangélicos no entienden porque no estudian estos temas. Las tablas, o sea, los 10 mandamientos no se originan en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios comunica lo que ya tenía en el cielo por la eternidad. Una copia. Le da una copia, exacto, de lo que ya él tenía, desde, como lo dice Ezequiel, desde antes de la creación de la tierra. Entonces, esto es lo que descubren los mileritas. Estas cosas, estos versículos, estas verdades. Y entonces se preguntan, entonces, ¿por qué? ¿Por qué si esto es así? Si la ley existe antes de la creación de la tierra, está en el cielo, ¿por qué nosotros creemos que el sábado fue cambiado? Y que la ley fue abolida. Empezaron a investigar y se dieron cuenta, primero, que no hay ningún versículo que diga que Dios iba a cambiar la ley. Más bien Jesús dijo, no pensé que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Y qué entendieron? Entendieron, por ejemplo, vamos a leer uno de estos versículos. Vamos a leer Colosenses. Entendieron que Colosenses no se refiere a la ley de Dios. Colosenses 2, 14 al 17. No se refiere a la ley de Dios. Que eso es lo que se pensaba hasta ese momento. Pero descubrieron que no es así. Capítulo 2, versículo 14 hasta el 17. 14 hasta 17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Y el 17? Todo lo cual es sombra de los que han de venir, por el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces ellos descubrieron, porque hasta ese momento, estos versículos, los evangélicos, los protestantes, lo usaban como evidencia de que el sábado había sido abolido, que la ley de Dios había sido abolida.
Y ellos entendieron, es imposible que esto se refiera a la ley de Dios y al sábado de la ley de Dios, porque ya acabamos de estudiar que eso está en el santuario. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, estudiaron y se dieron cuenta de que se dieron cuenta de una verdad adventista, de que la Biblia habla de dos leyes, la ley moral y la ceremonial. Y no estamos inventando, miren, hermano lo acabo de leer. En el versículo 14 dice, en esta versión dice, él anuló el acta de los decretos que nos era contraria contra nosotros, ¿no? Pero esa es la del 60 y esta es la del 95. La de 1909, la Reina Valera de 1909, dice que Cristo anuló los mandamientos de la ley ritual, y usa la palabra ritual, literalmente dice ritual. Entonces, está hablando de la ley ritual, que se dice aquí que fue anulada en la cruz. O sea, lo que fue anulada en la cruz fue la ley en orden a ritos. La ley de las ordenanzas de Moisés rituales. ¿Se acuerdan que leímos hace rato en Hebreo que dice que tenía el primer pacto, ordenanzas de culto y santuario terrenal? Esas ordenanzas, esa ley de estatutos de Moisés ritual, fue la que fue anulada en la cruz, pero no la ley de Dios. Y lo explica porque luego sigue diciendo, en el versículo 16, como esa ley fue anulada, por tanto, nadie los puede juzgar en cuanto a qué, comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, que sería la Pascua, que sería los tabernáculos, novilunios o lunas nuevas, nadie los puede juzgar por eso, o de sábados, pero aquí sábados, está hablando no de los sábados de la ley moral, porque está hablando de la ley ritual, está hablando de los sábados ceremoniales, los sábados de las fiestas, de Levítico 23. Esos fueron anulados y por tanto, nadie nos puede juzgar. O sea, nadie te puede juzgar a ti por una ley que ha sido abolida. Supóngase que digan, mira, hay una ley que dice que está prohibido bañarse en el río de tal hora a tal hora. Entonces, esa ley está. Y si uno lo encuentran bañándose en esa hora, lo multan o lo meten preso. Pero luego viene otro gobernante y dice, esa ley anulada. Y usted entonces, como está anulada la ley, usted va y se baña. Mira, pero está prohibido. No, pero es que nadie me puede juzgar porque esa ley fue anulada. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el versículo en relación a la ley ritual. Nadie te puede juzgar porque la ley fue anulada en la cruz. Antes de la cruz te podían juzgar por todo, porque no ibas a la Pascua, porque no ibas a... Era una obligación. Ir 3 veces al año. Los judíos vivían lejos. Y tenían que 3 veces al año ir a Jerusalén. Obligado. Porque lo decía la ley de Moisés. Porque Dios lo mandó pues a través de la ley de Moisés. Que eso es lo que justamente, eso es lo que le dice la samaritana a Jesús. Ustedes dicen, los judíos, que es en Jerusalén donde se debe adorar. Porque eso es lo que decía la ley. Deuteronomio 12 dice, en el lugar que Jehová escogiere como de entre vuestras tribus para colocar allí su nombre, allí iréis, allí llevaréis vuestros diezmos, allí llevaréis vuestras ofrendas, vuestros votos. Nadie podía comerse el diezmo en su tierra, tenía que llevarlo allí, porque eso lo decía la ley. Y por eso es que la samaritana le dice a Jesús esa pregunta, ustedes dicen que es en Jerusalén, y Jesús no dice, no, es mentira, estás acusándolo, no, Jesús lo reconoce. Jesús le dice, sí, es verdad, la salvación viene en los judíos, pero mujer, créeme, la hora viene, porque ya él sabía que él iba a morir en la cruz. Y cuando él muriera, eso iba a quedar anulado. Y él le dice, llegará la hora en la que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. A eso es que se refiere Jesús cuando le responde a la samaritana. Esa ley va a quedar abolida. Y lo que va a quedar vigente es la ley espiritual, en espíritu y en verdad, la ley moral. Entonces, eso es lo que entendieron. Y también el versículo luego dice, lo reafirma, lo remata en el versículo 17 cuando dice, todo lo anterior es sombra, mírenlo, todo esto es sombra de lo que ha de venir. O sea, está confirmando que los novilunios, los días de fiesta, las comidas y bebidas y los sábados ceremoniales son sombra. Y si son sombra, automáticamente, en hebreo se dice que la ley de las sombras quedó anulada en la cruz. O sea, tanto en el 14 al principio como en el 17 al final, tanto al principio como al final, te dicen que todo eso era la ley ritual, eran sombra, quedó abolido y nadie nos puede juzgar. Solo este versículo, hay más que se podían explicar, pero este es el más completo. Y ellos entendieron eso, que eso se refería a eso y que no se refería a la ley de Dios, y entonces fue cuando se dieron cuenta de otra gran cosa. Si Dios no anuló la ley, si lo que fue anulada fue la ley ritual, porque hay dos leyes, y la que fue anulada fue la ley ritual, y la ley moral está vigente, ¿por qué el mundo guarda el domingo? Entonces descubrieron Daniel 7:25. ¿Qué dice? Daniel. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Descubrieron
ese versículo y su significado. ¿Qué dice el versículo? 25 dice, y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí está. Y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿De quién está hablando ese versículo? Del cuerno pequeño. Del cuerno pequeño, que sabemos que es el papado. Y está diciendo que el papado se le daría potestad por 3 años y medio profético, que son 1260 años. ¿Para qué? Cambiar la ley. Eso ellos descubrieron. Entonces todo el mundo guarda el domingo y menosprecia la ley de Dios por obra del papado. Y todos hemos heredado eso del papado. Por eso cambió la ley. Cambió la ley. Fíjense que... Usurpado su poder. Claro, fíjense, por ejemplo, usted va a la ley según los mandamientos de Dios, según el catecismo católico, y va a encontrar que ellos, el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, lo cortan, lo borran. Lo borran. Cambiar la ley. Entonces, ahí eliminaron el segundo mandamiento. Entonces, ya al eliminar el segundo mandamiento, el tercer mandamiento se convirtió en el segundo. Y el cuarto mandamiento, que habla del sábado, se convirtió en el tercero. Pero entonces el cuarto mandamiento, que ahora es el tercero, lo cambian. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. En el catecismo católico, ese mandamiento, ¿cómo dice? Santificar las fiestas. Santificarás las fiestas. Ni siquiera habla del domingo directamente. Santificarás la fiesta. Claro, ahí se refiere a las fiestas católicas. Pero las fiestas católicas, el santificar las fiestas católicas, esa es una ley que no existe, porque no existe ningún plazo, en la ley de Dios no aparece santificar ninguna fiesta. Aparece santificar el sábado. Pero ellos han tomado eso de la idea judaizante, de que hay que guardar las fiestas, pero los católicos, sí, hay que guardar las fiestas, pero las fiestas que nosotros hemos inventado. Entonces, al final, cambiaron la ley. Quitaron el segundo mandamiento, cambiaron el cuarto, pusieron en lugar del sábado el domingo y todas las demás fiestas católicas, y para que completase el número de que siguiesen siendo 10, entonces el mandamiento número 10 de la Biblia lo dividieron en 2, para que fuese el 9º mandamiento y el 10º mandamiento. Y así siguiese siendo 10 mandamientos del catecismo. Así se cumple Daniel 7:25. Y por eso es que ellos entendieron, y también nos damos cuenta nosotros, que por eso es que el mundo en general, fíjense que todo el sistema está establecido así. Aunque la gente no sea hoy día reverentemente católica, igual cierra los negocios el domingo. Igual no hay escuela los domingos. Y muchas cosas. O sea, el domingo sigue siendo el día, ahora es más que todo cultural, pero eso viene de allí, de los 1260 años que el papado dominó. El papado dominó toda Europa. Y además los territorios donde Europa conquistó. Entonces por eso es que toda América, que fue conquistada por España, ¿no? España y Portugal, prácticamente. Y los ingleses fueron un poquitico al norte, pero imagínense, desde California para abajo, hasta la Patagonia, todo eso era de España, exceptuando Portugal, Brasil, que era de Portugal. Y todo eso era extensión y dominio de la Iglesia Católica. Todo eso era dominio de la Iglesia Católica. Y evidentemente el catolicismo impuso su ley y su religión. Y por eso es que nosotros, todos los que somos latinoamericanos, tenemos esa cultura católica. Y en la cultura católica el domingo es un día feriado, porque originalmente era el día de ir a la iglesia, el día de ir a la misa. Inclusive la estructura de los gobiernos todavía tiene reverencias a la Iglesia Católica. Hasta días han cambiado, porque para ellos los lunes es el primer día. Exacto. La semana laboral comienza el lunes, cuando según la Biblia debería comenzar el domingo. Entonces todo eso es resultado del poder papal. Y hasta hoy todavía se siguen sintiendo los efectos, ¿no? Eso lo entendieron los pioneros y dijeron, bueno, entonces nosotros no podemos seguirnos guardando el domingo. Y por eso es que al entender el santuario, entienden el sábado. O sea, el sábado y la ley su nacimiento en este mensaje está íntimamente ligado con el santuario celestial, con la verdad del santuario. No se pueden separar la una de la otra. Y con la profecía. Porque así, como hemos venido estudiando, es el orden en que hemos estado estudiando, es el orden en el que se descubrieron estas verdades. Primero ellos comenzaron a estudiar la profecía. Y luego se dieron cuenta de la fecha, del 44. Luego pasó el chasco, se dieron cuenta del lugar, de la purificación del santuario. Y cuando estudiaron la purificación del santuario, se dieron cuenta de la vigencia de la ley y del sábado. Así es que ese orden fue que ellos fueron descubriendo las verdades. Y por eso es que si yo echo por tierra esta verdad del santuario, del arca del pacto, de que hay dos leyes, o sea, echar por tierra la verdad de que hay dos leyes y que una fue abolida y la otra no, es atentar contra los hitos adventistas.
Si yo no creo que hay dos leyes, que una ley ceremonial y otra ley moral, y que en la ley ceremonial están incluidas las fiestas y los sábados anuales, y que todo eso pertenece al primer pacto, estoy en contra de los hitos adventistas, en contra de estas verdades del santuario. Es muy peligroso esto. Bueno, una última cosa. ¿Qué más descubrieron los pioneros en este momento? Descubrieron que esa ley es la que define el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, nos lo dice. Capítulo 3. Primero Juan Capítulo 3, versículo 4. 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces descubrieron la definición de pecado. La definición de pecado dice es transgresión de la ley. Ahora mismo hay una controversia en el mundo adventista sobre este tema. Hay toda una iglesia en Mérida, Venezuela, que la están por borrar por este punto. Porque hoy día ya los adventistas, los que digamos los oficiales, los que tienen el derecho sobre los libros de Elena White, ya no creen en esto, ya no creen que la ley, que el pecado sea transgresión de la ley solamente. Entonces eso tiene muchas implicaciones. Pero esto es lo que descubrieron nuestros pioneros y es lo que dice la Escritura, lo que acabamos de leer. Dice, todo el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es, cuando dice es, está definiendo. El pecado es transgresión de la ley. Cuando un evangélico, y si ustedes quieren hagan el ejercicio, cuando usted escucha a un evangélico por ahí predicando, arrepiéntete, te pregunta, ¿de qué me arrepiento? Cuando usted le pregunta, ¿de qué tengo que arrepentirme? De los pecados. Ajá, pero ¿qué es pecado? Ahí cuando usted le pregunte, ¿qué es pecado? El evangélico no va a saber qué responderle. Porque como el evangélico dice que la ley está abolida, no puede decir que el pecado es transgresión de la ley, porque la ley está abolida. ¿De qué tienes pecado? Ajá, ¿de qué es pecado? O sea, ¿en qué es pecado? ¿En qué pecado? Como tú le dices, o sea, si alguien te dice a ti evangélico, ajá, yo me quiero arrepentir, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Cuáles son lo que es pecado? No sabe qué responderle, porque no tiene esta definición que es transgresión de la ley. Nosotros sí, si creemos en este versículo, cuando llamemos a la gente a arrepentimiento, tenemos que ser claros y específicos. ¿De qué hay que arrepentirse? De haber transgredido cada uno de los 10 mandamientos. Y por eso es, cuando entendemos eso, por eso es que tenemos que entender, si pecado es transgresión de la ley, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿qué dice? Acuérdate. ¿De qué? Del sábado, ¿Para qué? para reposar. Para santificarlo. Entonces, el no santificar el sábado es pecado. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo. El no santificar el sábado es pecado. Entonces, quiere decir que nadie que sepa, nadie que tenga esta conciencia de que el sábado es de la ley de Dios y lo siga transgrediendo, va a decir, no, estoy limpio. No, estás en pecado porque estás transgrediendo el sábado. Y si no te arrepientes de transgresión del sábado y comienzas a guardar el sábado, morirás en pecado. Y si mueres en pecado te perderás. Esa es una verdad que está aquí. Otra cosa que hoy día el adventismo oficial rechaza. Usted escuchará pastores famosos que dirán, no, que eso no es pecado, que no guardar el sábado, eso no es pecado, eso no es de salvación. Que en el cielo no vamos a guardar el sábado, también dicen cosas. Y hoy estamos viendo tantas cosas tan terribles que sorprende. Pero ¿es por qué? Porque se ha rechazado esta gran verdad que dice que cuando se descubre que la ley está vigente, entonces eso hace que se entienda realmente que es pecado. Y al entender, y con esto fíjate que con esto vamos a cerrar el ciclo de lo que hemos venido hablando hoy. Al entender qué es pecado, ahora sí vamos a entender de qué debemos ser purificados en el día de la purificación del santuario. Del pecado. Y por tanto, nuestra misión es ser purificados de toda transgresión de esos 10 mandamientos. Ya no podemos estar así, ay, pero ¿qué será lo que tengo que hacer o dejar de hacer? No, lo tenemos bien claro, bien resumido en 10 mandamientos. Hay gente que guiada por el espíritu católico o protestante o pseudoprotestante, quitan mandamientos a la ley. Y por tanto, a la gente le enseñan, no, tienes que hacer esto. No, el sábado no es importante. Las imágenes no es importante. O sea, son gente que quita los mandamientos. Pero hay gente que, esos son gente que le quita, y sabemos que Santiago dice que si yo guardo toda la ley, pero
ofendo en un punto, me hago ¿qué? Culpable de todo. Pero ese es un tipo de gente que quita mandamientos. Pero hay gente que agrega mandamientos. Y esos también son tan peligrosos como los que quitan. Quita, aumenta. Aumentan. Porque hay gente que dice, no, no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos que tienes que guardar. Es fariseo. Los fariseos y los judaizantes. Pero no, el Señor no nos ha mandado a guardar 613 mandamientos. Son 10 mandamientos. La ley moral. 613 son los mandamientos de Moisés, que fueron abolidos. Pero esa gente, como no cree que fueron abolidos, entonces quieren agregar fiestas, quieren agregar circuncisión, y agregan, y se convierten en los fariseos modernos, porque Jesús dijo que los fariseos agregan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y ellos mismos, los fariseos, ni con un dedo la mueven. O sea, los fariseos ponen mandamientos, pero no los cumplen. Y hay gente que es así. Hay gente que dice, no, hay que guardar la fiesta, y hay que guardar la fiesta, y hay que guardar la fiesta. Y luego usted los escucha y dice, pero yo no guardo la fiesta. Yo sí las predico, pero no las guardo. O no soy tan estricto en guardar la fiesta. Eso es fariseísmo. Eso es fariseísmo en su máxima expresión. Porque pones cargas a gente que tú mismo ni siquiera guardas. A un cristiano más difícil lo pones. Lo pones más difícil y el resultado es el rechazo total de lo bueno junto con lo malo. Nosotros, el Señor nos ha mandado aquí a esto. Y vamos a concluir con el versículo. Apocalipsis 14:12. Ahí está. ¿Qué es lo que aparece como requisito, ¿no? Como las características del remanente final del último tiempo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. No se dice aquí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Estos son los que han seguido el mensaje del santuario y descubrieron que los mandamientos de Dios, la tabla de piedra, copia de la celestial, es lo único que Dios nos exige. Y por eso es que ellos aparecen aquí. Aquí no dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los estatutos de Moisés, más los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No, el versículo no dice eso. Dice, mandamientos de Dios y fe de Jesús. Nada más y nada menos. Entonces, ni quitarle ni agregarle. Porque el Señor nos dice que eso está mal. Si yo le quito o le agrego, no estoy siguiendo el camino de Dios. Ese es el mensaje, o esa es la luz que nos viene del lugar santísimo. La luz de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Mañana seguiremos estudiando un poquito más de esto. Específicamente, vamos a estudiar cómo ese mensaje, o esa luz que acabamos de estudiar hoy, es en Apocalipsis el mensaje del sellamiento. Y el sábado se constituye en el sello de Dios, sobre el cual girará la controversia final. Pero eso será el día de mañana. Es bueno que el Señor nos bendiga. Y les pregunto, ¿queremos vivir bajo la luz del lugar santísimo? ¿Santuario celestial? ¿Sí o no? Amén. Entonces, bueno, hasta aquí quedamos por hoy. Vamos a terminar con una oración, ¿no? Sí.